¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Esto es Mega Cable, Mega Noticias. Hoy vamos a abordar el tema de la fuerte oleada, por llamarle de alguna manera, de automóviles chinos, de autopartes chinas, de situaciones en el mundo automotriz que vienen de Asia. Y para eso tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa de fondo Nayeli Pérez, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra UNAM. Bienvenida, Nayeli, muy buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. También tengo el gusto de que me acompañe en esta mesa Guillermo Rosales, él es presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Guillermo, muy buena tarde. Muy buenas tardes, desde la AMDA te saludo, Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, está también con nosotros Alberto Bustamante, de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz. Bienvenido, Alberto. Estimado Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, los saludo. Y sin más, pregunto, Nayeli, cuando estamos hablando de que el mundo automotriz tuvo un parteaguas en 2020 y pues se habló de que uno de los sectores más afectados, sin duda, en el mundo económico fue el automotriz. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo ha venido esta recuperación de 2020 ahora a 2024, Nayeli? Muchas gracias por la pregunta. Mire, no es 2020. Si nosotros revisamos las estadísticas, desde el 2008-2009, la industria automotriz se va transformando, ¿no? La producción de Estados Unidos disminuye, la producción china se posiciona en una fase preponderante. El 2020 sí es una condición importante porque se detienen las cadenas globales de valor y entonces ahí es donde se empiezan a frenar ciertos procesos productivos y distributivos. Ya. Pero de 2020 para acá, la recuperación del sector automotriz se empezó a dar de manera importante, Alberto Bustamante, pero la presencia de los autos chinos parece ser que fue un resorte impulsor. Sí, justamente, como bien lo comentas, a partir de 2020 es cuando empezamos a ver ya esta oleada de marcas chinas que al día de hoy pues ya se comercializan alrededor de 29 marcas chinas en nuestro país. Y algo bien importante es que pues China ha invertido más de 2 millones o 2.2 millones en la industria automotriz mexicana solamente en el primer trimestre de este año. Es decir, durante el primer semestre de 2024, Alemania y China lideraron pues estas inversiones en el sector. Importante, sin duda, esta inversión extranjera directa. Pero, Guillermo, ¿qué sucede? ¿Qué debemos entender cuando hablamos de que hubo una gran oleada de autos chinos en toda la República Mexicana? ¿Cómo podemos entender esto? Sobre todo hoy, de que vemos que pues 2 de cada 10 autos de los que circulan aquí en el país son de origen chino. Es muy interesante lo que está ocurriendo en la industria automotriz a nivel global y como ya lo comentaste, hay parteaguas, hay sin duda alguna una condición dentro de lo que es la producción automotriz en China que inicialmente fue enfocado totalmente al mercado interno, asumiendo y haciendo una coinversión con los productores globales que tenían el interés de producir e invertir para vender en el gran mercado chino, y a partir de ahí la asimilación de tecnología para promover a las marcas locales. Hoy en día, y a partir de esa transformación de únicamente tener una producción enfocada al mercado local, China se ha convertido en el principal productor de vehículos en el mundo, en el líder en las exportaciones globales y haciendo también un avance estratégico. Cuando China empieza a abrirse a las exportaciones, los productos chinos tenían
una calidad que no estaba a la altura para poder competir en los mercados más sofisticados y por ello primero abarcaron Asia, fueron trascendiendo a África, se fueron enfocando también a Sudamérica y a partir del 2020 es una fecha que tú la mencionaste y es un parteaguas, porque en el 2020 la industria automotriz china empieza a competir directamente en los mercados más sofisticados del mundo, concretamente Europa y México. Con excepción de Estados Unidos y Canadá, hoy en día la industria automotriz china está participando a nivel global y, por supuesto, avanzando cada vez con mayor participación. En México, con el cierre al mes de julio, tenemos casi el 9% de participación de mercado de las marcas chinas y, como bien lo referiste, casi un 20% de vehículos comercializados en nuestro país fabricados en China, porque buena parte de ellos están siendo introducidos a México con la bandera de las marcas tradicionales norteamericanas, japonesas, europeas, que se están vendiendo aquí en México. Bien, Nayeli, en este ciclo, en los ciclos económicos, hablar de la participación de casi un 9% en unos cuantos años, realmente en menos de 2 décadas, es un avance importante del grupo, sea del origen que sea, en este caso de los asiáticos aquí en México, en América en general. Claro, no solamente China, Corea del Sur y también Japón se unen a la lista de los países asiáticos que están dentro de los primeros lugares en la producción automotriz, producción y consumo, ¿no? Entonces, la importancia de los países asiáticos se vuelve aún más interesante con los procesos de innovación tecnológica que tienen, ¿no? Sin duda que es una de las partes fundamentales. Pero, a ver, aquí hay algo que todavía, Guillermo, de repente nos preguntamos. Hoy vemos que la oferta china de automóviles, particularmente, es muy atractiva por dos factores importantes. Uno, el precio, que es mucho más económico si lo comparas con un automóvil de su misma clase, de su mismo sector. Y otro es que te parece ser que te están dando más por tu dinero. Me refiero que te ofrecen un alto gancho tecnológico. En efecto, esos son los dos factores que han empleado las marcas que han ingresado a partir del 2020 al mercado mexicano de origen chino. Algo muy importante, no eligieron ingresar a competir al mercado nacional compitiendo en el segmento de más bajo ingreso, es decir, en los automóviles subcompactos, sino que hicieron una selección de dónde estaba la mayor parte de la concentración del consumo en nuestro país, que se ubica de manera muy clara. 40% de las compras de los vehículos en México clasifican como vehículos de usos múltiples, las camionetas SUVs que conocemos y que vemos cada vez con mayor popularidad en México, que ocupan el 40% de las ventas en México, y ahí es donde están compitiendo. Ahora bien, sí, dentro de este segmento en el que están ingresando, tienen un precio comparado con las marcas tradicionales entre el 5 y el 10% de menor valor, y con una oferta en equipamiento, en gadgets, que resulta atractivo para el consumidor. No tenemos todavía una respuesta clara que tiene que responder en función del tiempo de la permanencia de cada una de las marcas y de los productos en términos, por ejemplo, de algo tan importante como el valor de reventa, de lo que son las garantías reclamadas por los consumidores, aun cuando la oferta inicial es por mucho muy competitiva. Y por ponerlo en una tabla, hasta hace muy pocos años la mayor parte de las garantías ofrecidas por los fabricantes en México alcanzaban un tiempo de 3 años,
y con la llegada de las marcas coreanas esto se amplió hasta los 7 años. Hoy las marcas chinas están igualando esta oferta de 7 años y en algunos casos ampliándola hasta los 10 años. Ajá. Entonces, estos elementos, además del precio, han sido importantes para que haya un acercamiento de los consumidores a tomar la decisión de elegir la compra de una marca china. Además de ello, en consideración que, como lo bien mencionaste a la introducción de esta conversación, en 2020-2021, en medio de la crisis del COVID, había una deficiencia de oferta por parte de las marcas tradicionales que las marcas chinas ocuparon y que hoy en día están las nuevas marcas que están llegando a través del 2023-2024, aprovechando el nicho de mercado que han abierto las marcas precedentes. Ya. Alberto Bustamante, ¿qué es lo que hay realmente en este momento, en este agosto de 2024, en torno a las refacciones, que es uno de los sectores que más dudas generan de estas marcas chinas que están ya con presencia en México, Alberto? Correcto, mira, en el tema de las refacciones existen dos segmentos. Uno que es la parte de aftermarket, es decir, todas aquellas refacciones que van directamente para las refaccionarias, y que eso mayoritariamente está dominado por el mercado chino y taiwanés. Y por otra parte existe el segmento de autopartes ya más originales o de venta. Déjame hacer un alto ahí, Alberto. Déjame hacerte un alto con esto que tú estás diciendo. Antes en México era muy común que, pues bueno, si tenías un problema con tu automóvil, tenía la posibilidad de recurrir incluso a las refacciones chinas, que tanto se decía que no ibas y las comprabas en agencia, sino que te ofrecía el mecánico en los talleres las refacciones chinas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los chinos ya venden directamente el producto, entonces o compras en la agencia o ya no vas a comprar, o ¿cómo queda esta situación, Alberto? ¿Puedes ampliarnos este espacio, por favor? Sí, claro, la situación que da es, el otro segmento es el de postventa, las autopartes que son directamente fabricadas por aquellos distribuidores directamente allá en China y que son conocidas como autopartes originales o de postventa. Y en ese sentido, las empresas chinas están haciendo un esfuerzo para poder satisfacer esa demanda de ese mercado en específico, porque las otras son una calidad distinta que no cumple con los requerimientos de calidad para poder llevar esa autoparte a un servicio de postventa. Y en ese sentido, tras este esfuerzo, pues hemos visto en distintos foros a nivel público cómo se ha mencionado mucho la escasez de autopartes originales en nuestro país para cubrir la demanda de los vehículos chinos, pero se está llegando a ciertas estrategias a través de líneas de producción y de distribución en nuestro país, y eso es bien importante porque eso es lo que va a hacer cerrar la pinza en cuanto al tema de la adquisición de los vehículos, y que no solamente esto está atacando este segmento, sino que estamos hablando también de toda América Latina, pero se está llevando de una manera adecuada a través de programas. Ya. Bueno, Nayeli, me gustaría que nos ayudaras a entender qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, aquí la presencia de autos chinos, pues estamos hablando ya de por lo menos 15 o 18 años, incluso en algunas marcas hasta 20, aquellas primeras marcas chinas que llegaron a México. Pero hemos visto que las marcas tienen una gran presencia en el continente asiático y vienen aquí a abrir mercado en México, porque en América Latina parece ser que ya habían avanzado en ese sentido. ¿Económicamente estamos en desventaja o estamos en la posibilidad de poder aprovechar esto, Nayeli? Max. Pues mira, acá hay varias cuestiones, ¿no? Sí, en América Latina ya se había aprovechado, sobre todo en la parte de Chile, de Brasil, de Argentina. México pues está claramente anclado al mercado de Estados Unidos y eso propiciaba ciertas dificultades, sobre todo en materia de acuerdos.
un problema que tienen, por ejemplo, las distribuidoras de autopartes, de repuesto o de postventa, es justamente esas rigideces que a veces existen para la importación y exportación. Exacto. Entonces, ahí hay un problema dentro de la proveeduría, ¿no? Y ahí generas otro sistema de conflicto que tiene que ver con la materia de sostenibilidad de esos propios autos, ¿no? Al no poderlos reparar, poder hacer una venta de reuso, pues esto se vuelve en un foco de contaminación, sobre todo en materia de autos híbridos e híbridos conectables y eléctricos, ¿no? Entonces ahí hay otra fuente de análisis, ¿no? Y esencialmente tiene que ver con ese tipo de rigideces que tiene que ver con la importación de ese tipo de autopartes. Sin duda. Pero Guillermo, estamos anclados también de alguna manera con Estados Unidos. Nuestro pues, mercado natural es Estados Unidos y también de ellos hacia acá. Pero cuando de repente vienen las grandes compañías chinas con tantos años, con tanto prestigio que llegan a tener ya en su país de origen, llegan y se ponen incluso ya en la zona fronteriza, esto puede impactar en que de alguna manera se registren pues todavía tasas impositivas más altas para que desde aquí salgan los coches chinos a Estados Unidos. Hay que diferenciar entre lo que corresponde al mercado interno automotor en México y la plataforma de manufactura y de exportación al resto del mundo, principalmente a la región de Norteamérica, vinculado a el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En este sentido, es notorio que actualmente tenemos un avance significativo de la participación de la industria automotriz china como proveedor del mercado mexicano, en el porcentaje que he mencionado, superior al 8%, cercano al 9%, al cierre de julio del 2024. Sin embargo, en lo que toca a la probabilidad real de que en México se establezcan fábricas ensambladoras para destinar la producción a Estados Unidos y Canadá, en mi opinión personalísima, atendiendo a la información que se deriva de la industria y del gobierno, de los congresistas en Estados Unidos y Canadá, esto es muy remoto. No veo en el corto, en el mediano plazo, la posibilidad de que se pueda recibir manufactura de vehículos chinos aún establecidos en México que puedan ingresar a Estados Unidos. Incluso, y atreviéndome, y aquí mi amigo Alberto es un experto en el tema, yo no lo soy, aún satisfaciendo la muy rigurosa regla de origen del TEMEC y que seguramente lo será aún más a partir de la revisión que tendremos que negociar en el 2026, aun cuando se pueda cumplir con un valor agregado del 75%, un 40% del contenido de aluminio, de acero, un 40% del valor de la mano de obra, con un pago de $16 por hora, aún con todos esos requisitos que no son nada sencillos de poder satisfacer, siempre existirá la posibilidad de que Estados Unidos establezca la llamada a las condiciones de seguridad nacional, como ha sucedido en la industria de telecomunicaciones, para que pueda bloquear la entrada de los productos manufacturados en México a partir de empresas chinas. Y algo muy importante, sobre el cual Alberto podrá abundar, hay una condición en la que aún sin cumplir con los requerimientos que he mencionado muy estrictos y únicamente manufacturando en México con cambios sustanciales a lo que es el tren de producción, podrían apelar conforme a las reglas del TEMEC a ingresar con el pago de un arancel
conformado a los países de origen preferencial, un 2.5%, que igualmente harían valer la cláusula de seguridad nacional para no hacerlo realidad. Con todo esto, no veo la posibilidad tangible, real, de que haya la instalación de una ensambladora de origen chino de gran envergadura. Alberto, ¿tú cómo lo ves? ¿Si hay posibilidades de que vengan los chinos y establezcan las plantas aquí en México? Eduardo, mira, como lo comenta Guillermo, esa posibilidad solamente se puede dar a través de que cada marca o la marca que tenga una intención supere las 300,000 unidades vendidas en México. Solamente así puede ser rentable el poder poner una planta en nuestro país. Y también, como lo comenta Guillermo, también los objetivos. Recordemos que uno de los principales mercados de destino del sector automotor a nivel mundial es Estados Unidos. Entonces, México está sirviendo como hub para las marcas chinas, pero para distribuir en México y América Latina. Ya lo comentaba Guillermo, la parte para que pueda entrar un vehículo chino a Estados Unidos no solamente está basado en el cumplimiento de las 4 reglas de origen, que ya lo comentaba, que es el 75% del valor de contenidos, las 7 core parts y demás, sino que además de eso, Estados Unidos tiene un déficit comercial con China equivalente o superior a 500,000 millones de dólares. Eso es el motivo por el cual el expresidente Donald Trump inició esa guerra comercial poniendo aranceles de incluso hasta el 100%, y que recientemente vimos el 22 de abril y el 14 de mayo, cómo Estados Unidos pone aranceles incluso del 100% a los vehículos chinos que entren a ese país. Con esos aranceles no pueden entrar. Pero aquí lo interesante de todo esto, Eduardo, es que el segundo país con el que Estados Unidos tiene un déficit comercial es México, y ese déficit llega a los 170,000 millones de dólares. Y es por eso que dentro de ese déficit comercial el 80% corresponde al sector automotor. Entonces, muy seguramente veremos en la revisión, hay un ¿no? En 2026, cómo se van a alinear, cómo se van a ajustar ciertos mecanismos. Definitivamente China no va a entrar, ¿no? Por el uso que ha estado haciendo el presidente Biden, y esto es a través de la función o el poder que le da la Ley de Expansión Comercial de los Estados Unidos de 1974 en su sección 301, que es de seguridad nacional. Entonces, cualquier cosa que llegue de China a Estados Unidos no solamente está bajo la tarifa, sino que entra en automático la sección 301 de la Ley de Expansión Comercial para poderlos frenar. Ya. Nayeli, ¿y cómo vislumbras tú como analista, como conocedora de los mercados, esta posibilidad de la expansión del nearshoring, de esta relocalización de las empresas en la frontera norte precisamente de México? ¿Puede ser un factor que influye en algún determinado momento en la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Este crecimiento, esta expansión del mercado chino automotor en México? Como bien lo comentaba Guillermo Rosales, sí hay que distinguir entre la producción nacional o que se va para América Latina y la que se va para Estados Unidos. Sí hay una expectativa de crecimiento de empresas que se dedican a producir autopartes, de empresas chinas, pero todavía no es una expectativa de crecimiento. Sin embargo, no es con una mira hacia el mercado de Estados Unidos, porque también se vuelve un tema político. O sea, ahí la cuestión de el país económicamente preponderante, pues ahí hay un quiebre, ¿no? Entonces, finalmente pasa como cuando Japón y las empresas japonesas entraron a Estados Unidos, y el tipo de carga tributaria que se les daba para encarecer sus productos, ¿no? Eso fue en Japón, pero ahora la cuestión comercial China-Estados Unidos es aún más aguda, ¿no? Entonces, finalmente sí pueden llegar, sí puede haber una expectativa de crecimiento,
pero es para el mercado más nacional o con miras hacia América Latina. No tanto van a voltear los chinos, a pesar de que sea el mercado, pues uno de los mercados de mayor consumo, Nayeli. Sí, acá es una cuestión, como también lo señalaba Alberto, es una cuestión incluso de seguridad nacional, le llaman ellos. Empieza este tipo de cuestiones de guerra comercial y finalmente no hay una medida que permitan. De hecho, hay incluso freno para las autopartes que tienen origen chino en algunas otras marcas de otros países, ¿no? Ahí hay también limitaciones que lo marca el TEMEC, justamente. Pues muy bien, Nayeli, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, pero les dejo una pregunta para que me ayuden a responderla después del corte. ¿Conviene comprar un coche chino? ¿Sí o no? Regresamos. Alberto, nos hacen llegar aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Podemos comprar un coche chino, sí o no? ¿Nos va a dejar tirados y ya no va a valer nada en 2 años? ¿Qué nos dices, Alberto? La verdad es que las marcas que actualmente se están comercializando a nivel mundial y específicamente en nuestro país de origen chino son marcas de muy buena calidad que están compitiendo a nivel internacional con los mejores fabricantes. Y les dejo algunos datos bien interesantes para que también vean la calidad de los vehículos chinos y el por qué sí es confiable comprar un vehículo chino. Vehículos de los más comercializados de marcas tradicionales, como por ejemplo el Aveo, que es uno de los vehículos que más se comercializa en nuestro país, se fabrica en China, ¿no? Okay. El Onix, la Captiva, el Celtos, por citar solamente algunos, el nuevo Cavalier, todos estos vehículos se fabrican en China y con una extraordinaria calidad. Así que en su mayoría las marcas chinas que actualmente vemos como BYD, Chery, GM y otras tantas que conocemos, pues son de muy buena calidad. Y ya lo comentabas tú, también están dando pues
muy buena calidad a un bajo costo. Entonces, Tecnología, realmente sí. es parte de la competitividad, exacto, mucha tecnología es parte de la competitividad de que lo que está pasando en México, eso está pasando a nivel mundial. Es decir, son los nuevos competidores y habrá que pues acostumbrarnos a competir contra ellos. Algo muy importante es que todo tiene que ser con las mismas reglas para todos. Eso es lo más importante, que sea un comercio leal en el cual pues no se pueda Libre comercio, claro. competir en desventaja. Eso es lo principal. Si no se tiene eso, pues entonces no se tiene nada. Piso parejo para competir en estas nuevas marcas, Nayeli, chinas que están en México contra las tradicionales europeas y las tradicionales estadounidenses, Nayeli. ¿Piso parejo? Sí, debería de ser un piso parejo en la producción, en el comercio. Que hoy no en lo el es, comercio. pregunto. Hoy no lo es. No, no, realmente hay mucha rigidez entre los acuerdos, tratados que hay sobre todo para China, que para otros países. No obstante, pues muchas marcas se están produciendo en China. Ya, Entonces, en realidad tiene un consumo eh, asiático importante, ¿no? Ya, sin duda, sin duda. Guillermo, sin embargo, hemos escuchado que, pues bueno, de las marcas chinas, pero de repente volteamos y decimos, ahí está Kia, que ya tiene una presencia importante aquí en México desde hace varios años, está creo, Hyundai, otra también coreana, que parece ser que están desligadas de esta nueva ola o creciente ola de autos chinos. Nada está desligado dentro de lo que es la economía actualmente y en seguimiento a lo que comenta Alberto, lo que desde la industria automotriz y concretamente lo que a mí me toca representar, que es el último eslabón de la cadena, la comercialización de vehículos, lo que aducimos es que se tiene que cumplir con todas las normas, con toda la legislación mexicana que todos los que ofertan un vehículo en México están obligados a satisfacer, sobre todo atendiendo proteger los derechos de los consumidores mexicanos. Y en este sentido, lo que hemos observado es que todas las marcas que están ya hoy compitiendo en México están cumpliendo con las normas oficiales mexicanas relativas a emisiones contaminantes, a elementos de condiciones físico-mecánicas, por supuesto, lo que toca a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Lo que ha referido Nayeli, que es más bien con los aranceles, por supuesto que debe de haber diferencias entre lo que es un estímulo a la producción local. No puede haber el mismo tratamiento para una empresa que no tiene absolutamente ninguna contribución en la cadena de producción que toca la industria automotriz en México, a aquellas que están establecidas y que tienen toda una cadena de impacto favorable en la producción local. Por supuesto, igualmente aquí hay una diferencia en cuanto a tratamiento para aquellos países con los que tenemos un acuerdo de libre comercio. Sí. Y en este sentido, México es uno de los países con un liderazgo claro en materia de apertura comercial. Tenemos acuerdos de libre comercio con 22 países o 22 tratados que abarcan a muchísimos más países. Y nada más para poner un dato, la producción que en México sale de las plantas automotrices llega a más de 100 países en el mundo. Por supuesto que el arancel que actualmente se impone a los vehículos que vienen de China con marcas que no tienen producción en el país y que se ubica en uno de los aranceles más altos que tenemos actualmente, que es del 20%, en mi opinión está más que justificado y ese es un estímulo para que incrementen
el encadenamiento y en un futuro posible el establecimiento de plantas en el país con un beneficio económico integral. Sí, sin duda. Pero también una cosa que vemos que es cierta, Alberto, es que en México no hay incentivos económicos para los fabricantes de autos chinos, pues que una posición que nos lleva a estar en un ángulo distinto, en un espacio diferente a como está Estados Unidos. Sí, exacto. Y sin lugar a dudas, eso es un buen punto que comentas. México no tiene incentivos hacia la fabricación de los propios vehículos. Y aún así, actualmente México es el séptimo productor de vehículos ligeros, el quinto exportador de vehículos ligeros, el cuarto productor de autopartes con más de 126 mil millones de dólares. Fabricamos, o el pronóstico que se tiene para el cierre de este 2024 es superar los 4 millones de vehículos ligeros. Somos el sexto productor de vehículos pesados y el primer exportador en cuanto a tractocamiones se refiere, pero no solamente eso, sino en el tema económico, el sector automotor tiene un superávit de más de 107 mil millones de dólares, lo que equivale o aporta casi el 5% del PIB nacional y el 23% del PIB manufacturero, y en empleos el 32% del total de los empleos se generan gracias al sector automotor, y siendo México el principal proveedor de vehículos y autopartes. Entonces, México es una potencia mundial en el sector automotor. Si tuviéramos incentivos fiscales, creo que estaríamos peleando unas posiciones distintas, ¿no? Pero aún así, no solamente somos una potencia, sino que somos el segundo pilar más importante para la economía de nuestro país, y esto se debe pues a toda la cadena de proveedores, a todo el sector terminal, y esto es gracias pues a toda la gente que colabora para el sector automotor. Nayeli, gracias. Nayeli, y precisamente ese era el punto que quería caer contigo. A pesar del tratamiento fiscal que en México hay para el sector automotriz, este es un pilar importante para pues, la mesa económica de este país, ¿verdad? Por supuesto, sin duda, no solamente en la generación de empleos, sino en la generación de valor agregado, ¿no? No solamente ocupa cerca del 22-23%, dependiendo cómo se mida, sino que finalmente también es la que dinamiza al sector industrial, porque también tiene una capacidad de arrastre de las demás industrias, ¿no? Entonces, eso también hace que se dinamice el sector manufacturero, y aparte de lo que se está generando tanto de consumo interno para exportaciones. Ya. Alberto, tuvimos en números redondos algo así como 6.200 millones en inversión extranjera, pues en el sector automotriz, tan solo el año pasado. ¿Esto es suficiente? ¿Esto es adecuado para el mercado nacional que tenemos y sobre todo pensando en que podemos exportar? Sí, es adecuado, y lo interesante de todo esto, Eduardo, es que el sector automotor ha estado rompiendo récords en inversión durante los últimos 20 años. Esa es la realidad. Y no solamente el sector automotor, México en general ha roto récords año con año en cuanto a inversión extranjera directa se refiere. Y de ahí, de las inversiones, va variando por año, pero por lo regular está en un promedio entre el 40 y el 50% del total de las inversiones que llegan a nuestro país corresponde al sector automotriz. Y eso es bien importante. Por citar solamente un ejemplo, el año pasado se invirtieron más de 36 mil millones de dólares en inversión directa a nuestro país. De ahí fue el 46% para el sector automotriz. Y solamente en lo que llevamos de este año se han hecho anuncios por 48 mil millones de dólares, solamente el primer semestre, es decir, de enero a julio de este año se han hecho anuncios por superior a los 48 mil millones de dólares. Una buena cifra, sin duda. Sí, y eso corresponde a 166 proyectos públicos
de los cuales pues suponemos que el 40, bueno, no suponemos, es el 40% de ahí, de estos 166 del sector automotor. Pero lo interesante de todo esto es que seguramente terminaremos el año con una inversión real en nuestro país que sin duda superará los 60,000 millones de dólares y será un nuevo récord mundial. Ojalá que así sea y que no nos quedemos en los anuncios como fue el tema Tesla, que nada más vino a sobrecalentar el mercado y no pasó nada más. Pero, Alberto Bustamante, aquí la pregunta es, ¿realmente el factor chino en lo que se refiere al mundo automotriz es un factor a considerarse como un nuevo competidor en América? Es correcto. Es un nuevo competidor en América y en el mundo. Perfecto. Y Guillermo, ¿ustedes lo perciben de esa manera? ¿Es un nuevo competidor, agresivo competidor, con posibilidades de crecimiento o ya va a ir disminuyendo este crecimiento? ¿Cómo lo percibes tú, Guillermo? Competidor que se convierte en un actor relevante a nivel global, no únicamente en términos de los volúmenes de producción, sino también de innovación tecnológica y en el caso concreto del mercado mexicano, después de la irrupción que los llegó a colocar en este importante nivel de participación cercano al 9%, va a ser más lento el crecimiento, pero sin duda que habremos de ver en los próximos años cómo consolidan su oferta para el mercado mexicano y van a ir avanzando puntos de participación dentro de lo que es la penetración en las preferencias de los consumidores mexicanos. Sé que son muchos factores los que determinan finalmente hacer la inversión, porque eso viene a ser después de, a final de cuentas, la compra de un automóvil. Pero si tú tuvieras la posibilidad ahorita de invertir, Nayeli, en la compra de un auto de estos que hemos estado hablando, de estas pues 13 marcas que parece ser que son muy, muy sólidas aquí en México, ¿harías la compra? Sí, sí, tienen una calidad que ha ido en aumento y que finalmente están cumpliendo con todas las normas mexicanas, incluso globales, y los procesos productivos, tanto de internos como los de exportaciones, se han acoplado al mercado mexicano. Entonces yo creo que sigue siendo una buena inversión. Sin embargo, debemos de considerar aquellas limitantes que tienen en el mercado de repuesto, ¿no? O sea, finalmente hay ahí algunos problemas que se deben de considerar al comprar un auto de origen chino. Ya, gracias, Nayeli. Y Alberto Bustamante, de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz en México, si tú tuvieras la posibilidad de invertir en un coche chino, ¿lo harías? Sí, sin lugar a dudas. Actualmente ya no es como los vehículos con los que empezó China a fabricar, que era dudosa la calidad y principalmente temas de seguridad. Actualmente México cuenta con un sistema normativo que nos permite garantizar que cualquier vehículo nuevo que se comercialice en nuestro país tiene que cumplir con la norma 194 de la Secretaría de Economía. Esta norma 194 lo que nos dice es que los vehículos que se comercialicen en nuestro país tienen que cumplir con los dispositivos mínimos de seguridad. Es decir, un vehículo que se comercialice en nuestro país, desde la versión más austera hasta la más equipada, tiene que tener bolsas de aire, frenos ABS, entre otros dispositivos. Y eso es lo que garantiza, además de que la buena calidad que estos vehículos tienen, pues el cumplimiento de las normas tanto de seguridad como de las normas ambientales. Así que sin lugar a dudas. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, ¿tú comprarías un auto chino aquí en México hoy en día? Yo soy cliente y usuario de un vehículo de fabricación china y nada más para claridad en los términos, en las preguntas que le hiciste a Nayeli y Alberto, cuando hablamos de la adquisición que hace una familia de un vehículo, no estamos hablando de una inversión, estamos hablando de un gasto
es un bien de consumo y nada más únicamente por el prurito, digamos, académico, para poder utilizar correctamente los términos. Como lo hemos comentado, estamos en un mundo hipercompetido en el cual la industria automotriz china ya tiene un lugar preponderante. Más allá de no caer en cuestiones económicas de inversión o gasto, bueno, a final de cuentas yo te preguntaría, Nayeli, y con esto quisiéramos concluir en lo que se refiere contigo, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, de investigaciones económicas de la UNAM. Nayeli, a México la competencia desde Asia y en general, ¿le conviene como país? Más bien ya no estamos hablando ni siquiera si le conviene, o sea, ya está. Estamos. Ahí es como México está enfrentando esa competencia, ¿no? De acuerdo con lo que decía Guillermo Rosales, si los compra una empresa, entonces es una inversión, si los compra una familia, entonces es un gasto. Bueno, Alberto Bustamante, de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, ¿México está en igualdad de circunstancias para poder competir y aprovechar sobre todo lo que nos está ofreciendo el mercado chino hoy? Actualmente, como ya se mencionaba, hay aranceles que para los vehículos que son llamados ICE o de combustión interna, que van desde el 20 hasta el 30%. Eso es con el fin de igualar pues aquellos incentivos que se pudieran dar para la fabricación de estos vehículos en su origen. Ahora bien, eso es lo que nos permite como usuarios poder elegir ya directamente a precios competitivos entre el origen, ya sea europeo o norteamericano o asiático, para poder escoger, pues ahora sí que lo que nos dé más por nuestro dinero. Y en ese sentido, la competencia, ahora ya lo mencionabas tú, Eduardo, viene feroz, pero eso es una buena competencia. Y recordemos que no solamente es con estas marcas, recordemos que las propias marcas tradicionales tienen 13 modelos que se importan desde China y que se fabrican en China y que también sufren todos estos tratamientos. Entonces, realmente se está en igual de circunstancia, ¿no? Obviamente con este tema de los aranceles. Gracias. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en México. Tenemos 40 segundos para despedirnos. Entonces, es una buena opción pensar en un auto chino. Tú eres consumidor y usuario de ellos. Para los consumidores mexicanos es una apertura a tener una mayor oferta para tomar una decisión. Para los distribuidores de automotores es una oportunidad de inversión y, como lo hemos reafirmado en esta conversación, la apertura y la competencia finalmente nos estimula y nos beneficia a todos. Pues muchas gracias. Le queremos dar las gracias a nuestros 3 panelistas que nos acompañaron en esta mesa de A Fondo, pero sobre todo le queremos dar las gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Hasta la próxima. Buena tarde. Soy José Eduardo Campos.